Muy buenos días. Saludo especial para todos los colegas, para quienes nos siguen por las redes sociales. Vamos a dar inicio hoy 19 de enero a las sesiones que el gobierno departamental ha convocado como extraordinarias. Sírvase, señor secretario, llamar a lista y verificar el quórum. Sí, presidente. Sesión de instalación de sesiones extraordinarias del día lunes 19 de enero del 2026. Acuña, Molina, José Armando. Ausente. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Presente. Castro, Silva, Víctor Eugenia. Muy buenos días, presente. Díaz, Cuellar, Omar Alexis. Ausente. Fierro, Mayorga, Franjul. Ausente. Huergo Gómez, Virgilio. Muy buenos días, presente, señor secretario. Lara Sánchez, Rodrigo Armando. Muy buenos días, presente, señor secretario. Murcia, Ome Nelson Jesús. Ausente. Ortigosa, Alfadil. Con los muy buenos días para todos, señor presidente. Doctor Barajas, presente. Doctor Lara. Rodríguez, Andrade Néstor Iván. Muy buenos días para todos, presente, secretario. Trujillo Perdomo, Sergio Andrés. Muy buenos días para todos, presente, secretario. Trujillo Wilfred. Con los buenos días, presente, señor secretario. Acuña, Molina, José Armando. Muy buenos días, presente. Díaz, Cuellar, Omar Alexis. Secretario, muy buenos días, presente. Murcia, Ome Nelson Jesús. Presente. Señor presidente, le informo la presencia de 11 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio y decisorio. Verificado el quórum, continuemos con el orden del día, secretario. Sí, presidente. Sesión de instalación del primer periodo de sesiones extraordinarias del día lunes 19 de enero del año 2026. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura del decreto 011 del 16 de enero del 2026, por medio de la cual se convoca la Honorable Asamblea Departamental del Huila a sesiones extraordinarias por el término de 10 días. Cuarto, nombramiento de la comisión que informará al señor gobernador que la Asamblea Departamental se encuentra lista para instalar el primer periodo de sesiones extraordinarias del año 2026. Quinto, interpretación de los himnos. 5.1, Himno Nacional de la República de Colombia. 5.2, Himno al Departamento del Huila. Punto número 6, palabras de instalación de apertura del primer periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental del Huila a cargo del señor gobernador del Departamento del Huila, el doctor Rodrigo Villalba Mosquera o su delegado. Punto número 7, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. Punto número 8, proposiciones y varios. Y punto número 9, llamado a lista y verificación de quórum. Está leído el orden del día, señor presidente, honorables diputados. Ponemos en consideración el orden del día. Se avisa que se va a cerrar. Se cierra. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el orden del día por los honorables diputados presentes en la sesión. Avancemos con el orden del día, secretario. Sí, presidente. Punto número 3. Lectura del decreto 011 del 16 de enero del 2026, por medio de la cual se convoca a la Honorable Asamblea Departamental del Huila a sesiones extraordinarias por el término de 10 días. Vamos a dar la lectura correspondiente, señor presidente. El decreto es el número 011 del 2026,
por medio de la cual se convoca a la Asamblea Departamental del Huila a sesiones extraordinarias. El gobernador del departamento del Huila, en uso de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 12 del artículo 305 de la Constitución Política, el inciso sexto del artículo 23 de la Ley 2200 del 2022, el artículo 21 de la Ordenanza 021 del 2022 y considerando que el artículo 305-12 de la Constitución Política de Colombia establece las atribuciones de los gobernadores, dentro de las cuales se encuentran las siguientes. Son atribuciones del gobernador: 12. Convocar a la Asamblea Departamental a sesiones extraordinarias en las que solo se ocupará de los temas y materias para lo cual fue convocada. Igualmente, el artículo 23 de la Ley 2200 del 2022 establece que la Asamblea Departamental podrá sesionar en forma extraordinaria un máximo de 3 meses previa convocatoria del gobernador, al señalar en el inciso quinto y viden que podrá sesionar durante 3 meses al año en forma extraordinaria, previa convocatoria del gobernador. En el curso de ella solo podrán ocuparse de los asuntos que el gobernador someta a su consideración, sin perjuicio de las funciones de control político que le es propia, así como los temas administrativos propios de la corporación. Las sesiones extraordinarias que convoque el gobernador podrán realizarse en oportunidades diferentes, siempre y cuando no exceda el límite establecido en este artículo. Asimismo, el artículo 21 del reglamento interno de la Asamblea Departamental del Huila delimita claramente lo relacionado a las sesiones extraordinarias, las cuales deben ser convocadas por el gobernador del departamento. A efecto dispone: podrá sesionar durante 3 meses al año de forma extraordinaria, previa convocatoria del gobernador. En el curso de ella solo se podrá ocupar de los asuntos que el gobernador someta a su consideración, sin perjuicio de la función de control político que le es propia, así como de los temas administrativos propios de la corporación. Las sesiones extraordinarias que convoque el gobernador podrán realizarse en oportunidades diferentes, siempre y cuando no exceda el límite establecido en este artículo. En virtud de lo anterior, el gobernador del departamento del Huila decreta: artículo primero, convocar a la Asamblea Departamental del Huila a sesiones extraordinarias a partir del 19 al 28 de enero del 2026 para que inicie el trámite y estudio de los siguientes proyectos de ordenanza del 2026 que a continuación se relacionan. Proyecto de ordenanza sobre adición al presupuesto general del departamento para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026 por la suma de 15.879.794.816 pesos. Proyecto de ordenanza sobre adición al presupuesto general del departamento del Huila para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026 por la suma de 34.303.146.144.14. Artículo segundo, comunicar el presente acto administrativo a la Asamblea Departamental del Huila. Artículo tercero, el presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese y cúmplase dado el Neiva los 16 días del mes de enero del 2026. Firma Rodrigo Villalba Mosquera, gobernador del Huila. Diana Patricia Sierra Sánchez, secretaria de Hacienda Departamental. Adriana Marcela Valencia Cardona, secretaria general. Revisado Julia Cristina Cortés Fierro, directora del Departamento Administrativo Jurídico. Andrés David Muñoz Torres, asesor despacho del gobernador. Proyecto José Jefferson Vargas Rojas, contratista de apoyo. Está leído, señor presidente y honorables diputados, el decreto número 011 del 2026, por la cual el gobernador del departamento del Huila convoca a la asamblea a sesiones extraordinarias. Continuemos, secretario. Sí, presidente. Punto número 4, nombramiento de la comisión, que informará al señor gobernador que la Asamblea Departamental se encuentra lista para instalar el primer periodo de sesiones extraordinarias del año 2026. En este caso, señor presidente, no es necesario, ya que presentan delegación en la resolución 04 del 2026, por medio de la cual se realiza una delegación a la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez como secretaria de Hacienda Departamental para realizar la instalación de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental del Huila a realizarse el día 19 de enero del 2026.
Pero que ella haga acá. No, bendita ya no viene casada. Ahora la llamamos para Continuemos, secretario. Sí, presidente. Punto número 5, interpretación de los himnos. Himno Nacional de la República de Colombia. Himno al departamento del Huila. Con la ternura de la tierra mía que me vio nacer, canta mi alma con la dicha entera de un amanecer. Tierra del alma que te quiero tanto con el corazón, es el alma del Huila, tierra de provisión, con la ternura de la tierra mía que me vio nacer. Canta mi alma con la dicha entera de un amanecer. Tierra del alma que te quiero tanto con el corazón, es el alma del Huila, tierra de provisión. En mi tierra para bien cruza un río sin igual, que da la vida entera al labrador, a su maizal, al platanal. Es el Huila mi sentir, doy mi vida por volver a mi tierra querida, cantarle con placer. En mi tierra para bien cruza un río sin igual, que da la vida entera al labrador, a su maizal, al platanal. Es el Huila mi sentir, doy mi vida por volver a mi tierra querida, cantarle con placer. Continuemos, secretario. Punto número 6, palabras de instalación de apertura del primer
periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental del Huila a cargo del señor gobernador del Departamento del Huila, el doctor Rodrigo Villalba Mosquera o su delegado. En este caso se encuentra la doctora Diana Patricia Sierra Sánchez, secretaria de Hacienda. Invitamos a la doctora Diana que haga la instalación. Muy buenos días, honorables diputados de la Asamblea Departamental del Huila. Reciban un cordial saludo en nombre del señor gobernador Rodrigo Villalba Mosquera y el de todo su gobierno. Hoy damos apertura a estas sesiones extraordinarias en un año especialmente importante para el departamento y para el actual gobierno. Nos encontramos en el tercer año de gestión, un año clave para consolidar lo planeado, acelerar la ejecución y materializar los compromisos adquiridos con los huilenses en el plan de desarrollo. Quiero resaltar que este ha sido un trabajo construido de manera conjunta. Hemos venido trabajando de la mano con esta honorable Asamblea Departamental en la estructuración y viabilización de los proyectos estratégicos que quedaron trazados en la hoja de ruta del departamento, siempre con el espíritu de diálogo, responsabilidad fiscal y visión de desarrollo. En ese marco, el gobierno departamental pone hoy en consideración de ustedes 2 proyectos de ordenanza cuya importancia radica en la que permite fortalecer la capacidad de inversión del departamento y garantizar la ejecución de proyectos priorizados especialmente en materia de infraestructura vial, seguridad, cultura y fortalecimiento institucional. Estas iniciativas son el objeto de las sesiones extraordinarias que hoy se instalan y reflejan el compromiso del gobierno departamental con una gestión ordenada, transparente, orientada a resultados en beneficio de toda la comunidad huilense. Agradecemos de antemano la disposición de esta honorable asamblea para el estudio y trámite de estos proyectos con la certeza de que el trabajo articulado entre el Ejecutivo y el Legislativo seguirá siendo fundamental para alcanzar muy buenos niveles de ejecución y cumplimiento al departamento. En nombre del señor gobernador, declaro oficialmente instaladas las sesiones extraordinarias de la Honorable Asamblea Departamental de Huila convocadas a partir de hoy. Muchas gracias. Muy bien, doctora Diana, acompáñenos acá un momento. Quiero, con la venia de aquí de la mesa directiva y los colegas, hacer uso de la palabra. Agradecerle, doctora Diana, en representación hoy del gobierno departamental, la instalación de las sesiones extraordinarias. Saludar de una manera muy especial a mis colegas y me quiero especialmente referir a cada uno de ustedes, colegas de la bancada del Partido Liberal, la bancada del Partido Verde, los colegas del Partido Conservador, a mi colega de bancada, el doctor Wilfred Trujillo, y al doctor Néstor, y como muy bien cuando él estaba acá en este atril relevo generacional del partido de la U. Y claro está también saludar de una manera muy cordial y agradecido por acompañarme en esta ocasión en la mesa directiva al colega Omar Alexis, digno representante del Partido Conservador, y al doctor Rodrigo Lara, quien el estatuto de la oposición le permite en democracia estar aquí, doctor Lara. Quiero resaltar que nuestra misionalidad de estar acá es representar los intereses de todo el departamento, de toda la población, y de esa misma manera quiero que sepan, colegas, y ratificar aquí ante la ciudadanía que van a tener todas las garantías para que hagan el ejercicio, para que las funciones que la Constitución y las normas nos instan a cumplir, pues ustedes tengan la disposición y la voluntad y sepan que desde la presidencia de la Asamblea van a tener todas esas garantías para la participación, basados en el principio del respeto y la buena comunicación. Los canales
de la presidencia y sé que de la mesa directiva siempre van a estar abiertos para escucharlos, para atender sus inquietudes y para tratar de articular de una manera adecuada y efectiva el trabajo de la corporación, basado nuevamente, reitero, en el principio del respeto y la adecuada comunicación. De esa misma manera, tengo claro que aquí la bancada del Partido Verde ejerce y ha manifestado desde el inicio a ser parte de la oposición, igual que el doctor Rodrigo Lara, como lo mencionaba, que el estatuto le permite, pues sepan que también tendrán ese espacio que le permite el reglamento y la ley para que cuando consideren oportuno sus intervenciones, sus manifestaciones se hagan igual que la de todos los colegas, y que en la programación que se hagan de la agenda que va a tener la corporación en los periodos de sesiones ordinarios, pues van a tener, su voz va a ser escuchada. Tendré la oportunidad también en el transcurso de la semana, de poder agendar un encuentro con quienes hoy o quienes nos van a acompañar en los diferentes espacios como asesores o como apoyos en la gestión administrativa dentro de la Asamblea, para que ustedes los conozcan con detalle y puedan también contar con el respaldo y el acompañamiento de cada uno de ellos en las buenas labores que debemos desempeñar y en las responsabilidades que tenemos aquí en la agenda. Y pues también, doctora Diana, ratificarle el compromiso que tenemos con el departamento del Huila de actuar de una manera propositiva con el gobierno departamental para sacar adelante cada una de las iniciativas que tengan y sean convenientes para los huilenses, sin perder y tener claridad que la corporación tiene autonomía e independencia política frente a las decisiones. Pero y la idea es poder seguir articulando y trabajando articuladamente y propositivamente para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo que aquí en esta misma corporación nosotros aprobamos. Desearles a todos los colegas y a todo el equipo administrativo y de gestión de la Asamblea, pues que este año sea un año de muchos éxitos en medio del proceso de campañas electorales, pero que vamos a tratar y propender para que tengamos todas las posibilidades de acompañar el proceso de desarrollo del departamento del Huila y que las decisiones que se tomen aquí sean llenas de sabiduría y en beneficio de toda la ciudadanía y en cumplimiento de un marco normativo y una constitución que es la que debemos tener siempre presentes. Muchas gracias. En este punto, en orden del día, secretario, doctor Daniel, para que continuemos el orden del día y sí, presidente. Punto número 7, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. No hay correspondencia radicada en Secretaría General. Punto número 8, proposiciones y varios. No hay proposiciones radicadas en Secretaría General. vamos a dar el uso de la palabra a los diputados que así lo consideren. Tiene la palabra el diputado Armando Acuña. Muchas gracias, presidente. Saludar a la mesa directiva, desearles éxitos. Bueno, ahí Omar Alexis. Sí, hay que tratar de regular un poquito ahí, presidente. Pero muy bien. No, desearle los mejores éxitos a la mesa directiva, saludar a los colegas, honorables diputados, desearles los mejores en este nuevo año y iniciamos labores prácticamente el día de hoy. De verdad que ojalá a todos nos vaya bien. Nosotros somos conscientes de que durante estos 2 años pasados pues se ha adelantado un trabajo bien importante, sobre todo mirando el departamento del Huila. Nosotros aquí no nos hemos detenido a mirar la parte política de nosotros, sino que hemos
visionado al departamento del Huila y por eso hemos tratado de trabajar dando las herramientas al señor gobernador. Mi querida doctora Diana, que ha sido delegada para instalación de este periodo de sesiones extraordinarias. Eso que quede claro, desde el primer día en la aprobación del plan de desarrollo, posteriormente, y en las diferentes ordenanzas que han hecho trámite al interior de la corporación. 2 años para entregar herramientas y la corporación ha sido propositiva, toda la corporación. Aquí, a mí que no me encasillen dentro de la oposición, porque yo debo ser sincero, la decisión no la tomó Armando Acuña ni el diputado Virgilio, no nos consultaron. Que haga oposición allá a la directiva que tomó la decisión de la bancada quedáramos en oposición y no nos dijeron si reflexiva o de qué o cómo, no nos dijeron ni mu, ni programática, ni nada, no nos dijeron ni mu, allá dijeron oposición, ellos tomaron decisión en Bogotá y a nosotros no nos informaron, no nos dijeron nada. Sin embargo, uno es obediente, pues trata de obedecer las cosas. Eso es así. Entonces a mí que no me digan esas cosas. Pero lo que sí dejo claro es aquí que lo que no me guste, yo no me lo trago y no me lo voy a comer y no lo voy a pasar entero. Nada. Si bien estos 2 años están las herramientas, se han dado las herramientas para ver resultados, de ahora en adelante las cosas empiezan a cambiar. Porque después del almuerzo el sol empieza a dar a las espaldas, decía mi papá cuando uno trabajando allá en el Tajo, como se dice, boleando machete o asadón, lo que sea, el sol empieza a dar a las espaldas. Entonces, como esta asamblea ha sido propositiva, hemos sido generosos, ahora entonces de igual manera nosotros ya vamos a pedir resultados. Pero en eso sí que quede claro, yo en estas cosas de la oposición, yo acepto las directrices de la dirección nacional. Lo que yo no he aceptado es que al menos, ole señores, ¿ustedes qué? ¿Ustedes son los diputados allá? ¿Ustedes qué han pensado? ¿O qué? No, nada. Llegó una resolución y nos encasillaron en oposición, pero no nos dijeron programática, reflexiva o qué, nada. Sin embargo, quiero hacer claridad por la mención que hizo el señor presidente de la bancada verde en oposición. Y por lo demás, hombre, aquí estamos para trabajar. A mí lo único que me interesa es que le vaya bien al Huila. Que le vaya bien al Huila. Si le va bien al Huila, nosotros estamos satisfechos y vamos a decir, hemos cumplido como asamblea departamental. Y lo otro es que tienen que cambiar varias cosas con la misma asamblea. Con la asamblea nosotros ya hemos reclamado durante 2 años varias situaciones que tienen que ver con esta corporación, que tiene que tener la importancia que tiene. Tiene que tener la importancia que tiene allí en el segundo piso. Esta corporación es muy importante, pero tiene que tener la importancia, y eso lo hemos venido diciendo durante 2 años. Entonces, como ya cambia el reloj, después de mediodía es diferente a la mañana es más fresca, ya en la tarde hace como más calor. Entonces hay que entender esa parte y empezaremos entonces a trabajar, pero aquí hay diputados dispuestos a ayudar, a trabajar, a aportar, a ser propositivos, porque lo que queremos es que le vaya bien al departamento. En eso no nos podemos equivocar y que quede claro eso. Entonces, mi saludo, honorables diputados, y aquí la unidad ha sido fundamental para sacar varias ordenanzas, los 12 diputados, y ojalá podamos seguir trabajando de esa manera. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Trujillo. Muchas gracias, presidente. Saludarlo muy especialmente a usted, a la mesa directiva, doctor Barajas, doctor Omar Alexis, primer vicepresidente, doctor Rodrigo Lara, segundo vicepresidente, a la doctora Diana Sierra, delegada al señor gobernador, para la instalación de este periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea. Saludarla muy especialmente, doctora. A mis colegas de bancada, por supuesto, la diputada Victoria, al diputado Alfadil, a los diputados de la bancada del Partido Verde, diputado Armando Acuña, diputado Virgilio Huergo, al diputado Nelson Jesús Murcia,
al diputado Wilfred Trujillo, al diputado Néstor Iván Rodríguez y saludar muy especialmente al diputado Fran Yul también. Por supuesto, a la Secretaría General, en cabeza del secretario Daniel, de don Hernando, a todos los medios de comunicación, al equipo de comunicaciones también, de transmisiones de la Asamblea, a Olivita, a todos, de verdad que reciban un cordial saludo. Esta intervención es para decirles que darle gracias a Dios la oportunidad nuevamente de iniciar este año, de poderlos ver, de estar acá, de poderle cumplir a todos los huilenses esta tarea que nos han encomendado de ser diputados, presidente y mesa directiva, desearle de todo corazón que este 2026 esté lleno de muchos éxitos, de mucha sabiduría en todo este proceso que inician de este año. Sabemos que estamos en buenas manos, y a todos los colegas pues que estamos para seguir haciendo la tarea y seguir desempeñando esa labor tan importante como lo es ser diputados de la Asamblea y representar a cada uno de los huilenses ese voto de confianza que nos ha brindado. Este año es un año cargado de muchos temas, pero también de control político. Sabemos que es la esencia de la corporación y a eso vinimos, a presentar proyectos de ordenanza también, presidente. Este saludo es más que todo precisamente para eso, para desearle muchos éxitos. Sabemos que lo va a hacer muy bien, plena confianza en ello, y era eso, presidente, y saludar a cada uno de los colegas. Muchas gracias. Gracias, doctor Sergio. Tiene la palabra el diputado Omar Alexis. Presidente, un cordial saludo. Desde luego, para usted, saludar al diputado Rodrigo Lara, quien nos acompaña también en la mesa directiva. Saludar a los colegas que hoy están aquí en este inicio de sesiones extraordinarias. Saludar desde luego a la comunidad que nos sigue en las redes sociales y las personas que están aquí haciendo presencia con nosotros, a los medios de comunicación y a nuestra fuerza pública, un cordial saludo. Dos cosas, o bueno, quizás tres cosas muy significativas dentro de este inicio de sesiones extraordinarias para tener en cuenta estos dos proyectos de ordenanza, desde luego muy significativos, pero que nos traen una responsabilidad grande y enorme hacia los ciudadanos del departamento del Huila, que sin duda alguna un proyecto tan anhelado y tan esperado como el de el cruce Salado Blanco-Porapa y la vía Yaguará-Iquira, sin mencionar, diputado Armando Acuña, los más de 10 kilómetros de placahuella que se van a invertir en cerca de 10 municipios, en 12 municipios del departamento, y todos pasan por la Asamblea. Todos pasan por la Asamblea, por el estudio que hacemos cada uno de los diputados, que sin distinguir región alguna, diputado Chucho, aprobamos porque estamos de acuerdo con el desarrollo. Por ende, somos también partícipes de esta dicha tan grande. Segundo tema, yo sí quiero decirle a los colegas y desde luego a los ciudadanos que no será este tercer año para seguir nosotros, diputado Wilfred, callados ante la situación lamentable que vive el departamento del Huila en materia de orden público. Por más de que nos quieran decir a nosotros que vivimos en un Edén de paz, es falso. Aquí no se vive en ningún Edén de paz. Quizás vivirán acá, en algunas partes de la capital, pero en la zona rural no se está viviendo el Edén de paz que nos quieren venir a brindar y que nos quieren vender a veces, que es carreta. Y desde luego, presidente, yo sí voy a hacer un llamado muy respetuoso para que se examine más a profundidad el contrato que se tiene con los gestores culturales, doctora Diana.
Yo valoro el esfuerzo que hace la secretaria de Cultura, la doctora Liliana, que ha tenido toda la disposición para trabajar con los gestores culturales, pero le resulta a uno muy incómodo que estos gestores culturales, que no se ganan más de 4 millones de pesos en el año, no se ganan más de 4 millones de pesos en el año por medio de los convenios de las escuelas de formación, el fondo mixto no tenga el resorte o el músculo financiero para pagarles las horas establecidas o las horas desarrolladas de las escuelas de formación y tengan que esperar hasta que el gobierno departamental no le gire los recursos. Esta es la fecha que todavía no se les ha pagado en su totalidad. Y son, perdónenme, que use este término tan... Es que le duele a uno que 4 millones de pesos no se les estén girando a estas personas que viven de eso. Y yo sí quiero que entremos a revisar un poco eso, porque no es lo cómodo para unas personas que trabajan diariamente en las comunas, en la zona rural, que hacen un trabajo muy significativo con nuestra niñez, con nuestra juventud, que hacen un esfuerzo grande, enorme. Aquí en el contrato dice que se trabajan por más de 100, que se contratan por 150 horas. Diputado Wilfred, ellos trabajan más de las 150 horas, porque son personas que viven diariamente trabajando en los temas de cultura. Y repito, el gobierno departamental ha tenido, no es, ni siquiera a veces es culpa del gobierno departamental, porque aquí siempre lo he denunciado en la ordenanza que se le giró a Corpo San Pedro. Los recursos de los gestores culturales se los quitaron para girárselos a Corpo San Pedro para los temas de las festividades. Eso es un error grande que cometió en su momento el gobierno departamental, si no estoy mal, el año 2020, 2021, donde facultaron y desviaron estos recursos, y por eso es que, diputado Rodrigo Lara, nuestros gestores culturales solamente son contratados por 150 horas en el año, cuando deberían de tener como mínimo 10 meses trabajando en el departamento del Huila. Pero, doctora Diana, el problema no recae ni siquiera en la Secretaría de Cultura, recae en el convenio que se está haciendo con el Fondo Mixto, que hoy no tiene el músculo financiero para cubrir esta necesidad que hoy apremia en los gestores culturales. Quiero dejar, digamos, quiero ser muy enfático en que la Secretaría de Cultura tiene toda la disponibilidad, ha sido una Secretaría de Cultura que atiende, que está concertando, pero tenemos un grave error ahí en estos temas, y sí es necesario que el Fondo Mixto replantee estos temas precisamente para cubrir estos, sobre todo estos contratos que son tan mínimos que necesitan nuestros gestores culturales. Básicamente, digamos, hoy quería hacer ese llamado respetuoso de analizar estos aspectos, desde luego para que sigamos en ese crecimiento, doctora Diana, de ir cumpliendo las metas, los índices de este plan de desarrollo por un Huila grande, que como lo decía el diputado Armando Acuña, aquí ha tenido toda el respaldo el gobierno departamental por la mayoría de los diputados en materia de iniciativas que vayan desde luego siempre al desarrollo del departamento. Con eso, apreciados diputados y apreciado presidente, quería hacer mi intervención, como siempre, prevaleciendo el interés general, que es el cual nos convoca, diputado Néstor, y por el cual fuimos elegidos como diputados del departamento. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Omar. Tiene la palabra el diputado Néstor Rodríguez. Muchas gracias, nuevo presidente Edwin Arbey Barajas Hernández, figura representativa del occidente del departamento de Huila y por supuesto de todo el territorio departamental. Saludar de manera cordial y especial a la mesa directiva, deseándoles lo mejor en este año donde ustedes van a dirigir muy seguramente cada propósito de esta corporación, y estaremos dispuestos a acompañarle para que las metas
como lo decía el diputado Omar, de interés general, se puedan sacar adelante. Saludar de manera especial acá a los diputados, a los medios de comunicación, a nuestro secretario general, Daniela Mezquita, a nuestra siempre apoyo permanente Hernando, a todas las unidades de apoyo y equipo de trabajo de la Asamblea del Departamento del Huila, a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales, a la fuerza pública, un saludo cordial y especial. Y quiero iniciar mi intervención con una proposición, presidente, muy respetuosa, y para que me la aprueben y la podamos hacer, y es un minuto de silencio por el niño Ismael Rodríguez, que fue asesinado en días anteriores acá en la ciudad de Neiva y que enluta todo un departamento y todo un país. Entonces quisiera que me diera ese minuto de silencio y pudiéramos, Carlos, si es posible, también colocar las notas del minuto de silencio. Gracias, presidente. Ponemos en consideración la proposición hecha por el diputado Néstor Rodríguez de un minuto de silencio por este lamentable hecho de violencia contra un niño que nos enluta todo el departamento. Se avisa que se va a cerrar, se cierra. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobada la proposición hecha por el honorable diputado Néstor Rodríguez y aprobada por los honorables diputados presentes en la sesión. Continuamos, vamos a darle la palabra, doctor Néstor. Muchas gracias, presidente. Expresamos desde esta curul y desde la Corporación Asamblea del Departamento del Huila nuestra solidaridad y el rechazo contundente a este acto de violencia donde se nos lleva a un niño, a una figura promisoria del presente y del futuro del departamento del Huila. Todo nuestro acompañamiento con su familia, Edgare Rodríguez, su esposa, en este difícil duelo que hoy han tenido que afrontar y que quisiéramos que no se volviera a presentar en Neiva, ni en el departamento del Huila, ni en el país. Cada vez que le quitamos la vida a un niño es una oportunidad de desarrollo, es una oportunidad de vida, es una oportunidad que se le quita a todo un país. Y de verdad que nos duele como seres humanos, como políticos que tenemos que liderar proyectos e iniciativas, políticas públicas que ayuden a mejorar la seguridad del departamento del Huila. Seguido a ello, y en lo que corresponde ya a la Asamblea del Departamento para lo que viene en este año 2026, es el año netamente de ejecución, en la cual, doctora Diana, saludarla especialmente y por intermedio suyo al señor gobernador y a todo el gabinete departamental. Es el año donde ya no queda más tiempo para pensar en planear, sino que hay que ejecutar y que las obras se pongan al servicio de la gente. Y hay muchas iniciativas
aún pendientes, hay muchos procesos en trámite, seguramente este sea el año de desenredar los colegios de la felicidad. Dios permita que así sea, que este sea el año donde ya arranquemos con la obra del estadio de fútbol de la ciudad de Neiva, que este sea el año donde hagamos realidad el puente de conexión vial del oriente de la ciudad con el norte, en la capital huilense, que sea el año de las placahuellas y de mantener en óptimas condiciones las vías terciarias ya con maquinaria amarilla que está ya en almacén y que puede empezar trabajos. Simplemente también, doctora Diana, enviar el mensaje de que se tenga en cuenta en la coordinación de la ejecución de ese presupuesto para el año 2026 a esta asamblea, que como bien lo hemos dicho aquí todos los diputados. Hola. Como bien lo hemos dicho los diputados, ha sido una asamblea propositiva, pero además una asamblea que ha apoyado las iniciativas del gobierno para que el plan de desarrollo por un Huila grande pueda cumplir sus metas y sus propósitos para el beneficio de los huilenses. Aprovechando que su merced está aquí, hay unas cosas que a mí me tienen preocupado en el inicio de este año. El primero de ellos es, el día de hoy entiendo que hay una reunión en Bogotá con el ministro de Hacienda y todos los gobernadores del país en torno a una de las rentas más importantes. De ahí se sostienen los gobiernos departamentales, y es la renta del licor y del cigarrillo. De ahí depende el deporte, la salud, la educación y muchos otros programas estratégicos, inclusive parte del funcionamiento de la administración central. Yo tuve la oportunidad de leer en un medio de comunicación que el gobernador decía que no acataría el decreto de emergencia económica que precisamente expidió el gobierno nacional. Yo creo que esto no es algo de menor calibre, sino algo realmente que partiría la historia en dos frente a la descentralización de esta renta y sobre todo el sostenimiento financiero de la entidad gubernamental. Y por ello, pues quiero hacerle la invitación para que esta semana tengamos la oportunidad de escuchar de parte del gobierno qué se ha pensado frente a esta iniciativa que ha tenido el gobierno nacional y que indudablemente afectaría los compromisos que se tienen dentro de la ejecución presupuestal del año 2026, porque yo estuve revisando el presupuesto del año 2026 y el recurso que nos ingresa por licores y nos ingresa por el impuesto de cigarrillos, ahí tenemos nosotros metas que cumplir. Y si tenemos que girarle recursos al gobierno nacional, ¿qué va a pasar con ese déficit presupuestal que vamos a tener para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y de lo presupuestado para el año 2026? Pero más aún cuando la iniciativa del gobierno nacional, porque es parte del argumento presidencial, y es que lo que se pretende es reducir la venta o el consumo de licor, y lo que nosotros estamos haciendo es buscando estrategias de promoción para vender más. Entonces, ahí hay un contrasentido muy interesante para dar discusión. Entiendo, es algo del gobierno nacional, pero que nos impacta, reitero, en las metas del plan de desarrollo y en la ejecución presupuestal del año 2026 frente a lo que se está planeando, y quisiéramos conocer a detalle cuáles van a ser esa afectación de inversión que vamos a tener y de gastos de funcionamiento y cómo lo vamos a suplir. Porque también esto podría afectar, entiendo que el gobierno está pensando año 2026 presentar un nuevo contrato, una nueva autorización para un empréstito o un endeudamiento para la inversión, pero esto afectaría los indicadores de solvencia y sostenibilidad de la deuda. Todo esto impacta en gran parte de la situación económica y financiera del departamento del Huila, y por eso
quiero hacerle la invitación para que esta semana nos pongamos de acuerdo jueves o viernes y vengamos a socializar este tema que es relevante e importante para todo el orden departamental. Ese como primera medida era uno de los temas que quería que tuviéramos en cuenta en la corporación. El segundo de ellos es para que por Secretaría General les tendamos la invitación a la directora de la Cámara de Comercio, a la doctora Lina, para que trabajemos en un punto importante también y relevante, y es el crecimiento económico proyectado para el año 2026 frente al análisis que hay que hacer del porcentaje de incremento salarial en cuanto a lo que tiene que ver con el salario mínimo en el país. ¿Cómo está el departamento del Huila pensando en ese crecimiento económico? ¿Cuál es la realidad? El decrecimiento económico, la mortalidad empresarial, la competitividad del departamento del Huila, como el crecimiento que está teniendo el turismo, porque aquí entra otro tema bien interesante, y es que miraba yo en notas de prensa que el turismo crecía en el departamento del Huila por parte del secretario de Desarrollo Económico y Turismo, pero ahorita que cuando uno escucha al secretario, al otro lado están los prestadores de servicios turísticos, que son 2.400 en este departamento del Huila, diciendo eso no es cierto, nosotros no estamos pasándola bien. Diciembre no fue un mes bueno para el turismo en el departamento del Huila, y el año no arranca bien para el turismo del departamento del Huila, y no sé de dónde sacan esas cifras, si ya hicieron un observatorio de turismo para el departamento del Huila, cuántos turistas nacionales e internacionales llegaron y cómo se están aplicando estas fórmulas para nosotros decir que el turismo está creciendo cuando está lejos de la realidad por la afectación que tenemos en materia de seguridad, y hay que decirlo. La seguridad ha impactado negativamente en el turismo y en el desarrollo económico del departamento del Huila. La caída del dólar ha afectado la economía del departamento del Huila, porque el café que se está exportando y la tilapia que se está exportando también han tenido una situación compleja, y por eso hablar de la economía, hablar de la informalidad, hablar de los empleos directos que seguramente se van a perder para este año, hay que tenerlo en cuenta para así mismo replantear algunas de las inversiones que se tienen desde el gobierno departamental. Y en eso queremos nosotros trabajar iniciando este año, que es clave hablar del crecimiento económico en el departamento y especialmente también en la ciudad capital, donde vive el 35% de la población del departamento del Huila. Hoy lo dicen los empresarios del turismo de Villavieja y los operadores de turismo de Villavieja. Fue un año crítico y arrancamos un año crítico. Nos están llamando a pagar extorsiones. Algunos se han ido de la región. El centro del departamento lo mismo. Lo que ha salvado el turismo en el departamento del Huila ha sido el turismo muy local, el de aquí, el huilense, y algunos del Putumayo, Caquetá, que han venido a visitarnos. Pero el turismo del centro, del occidente y del norte, de otros lugares del país, no está llegando al Huila por toda la complejidad que tenemos nosotros en materia de seguridad. Y a mí me preocupa que en una página, me preocupa mucho esto, porque pues yo considero el periódico La Nación un periódico muy serio, que una página saquemos el hombre del año al secretario de gobierno cuando la seguridad del departamento del Huila no es la mejor, y me parece un buen secretario, un buen tipo, el doctor Casallas, y le deseamos siempre lo mejor y agradecido por lo que ha hecho, pero la seguridad del departamento del Huila no es la mejor, y no podemos nosotros aplaudir cuando estamos mal. Asesinan a un niño arrancando el año de 11 años y de ahí para atrás cualquier cantidad de actos de delincuencia común, de extorsión, sigue siendo extorsiones en San Andrés Tello, en el occidente se pone difícil la situación, en el centro y en todo el departamento del Huila, y resulta que nosotros aquí seguimos aplaudiendo iniciativas donde se ha hecho frente. Hay que decir que se ha hecho una inversión importante en equipos, las camionetas, los vehículos, pero miremos la eficiencia, cómo se ha reducido realmente los delitos en el departamento del Huila y lo que hoy se está presionando desde otras regiones como el Cauca, que afectan el departamento del Huila. Entonces yo creo que esto es importante para hacer la revisión de la economía del territorio, cómo vamos a tener un crecimiento este año o cómo al menos vamos a sostener, porque puede ser que tengamos un decrecimiento empresarial aún más grande y más crítica se ponga la economía cuando en materia de empleabilidad estamos bien fregados. La empleabilidad en el departamento del Huila, especialmente en la capital, está difícil. Muchas personas están buscando oportunidades y no las encuentran, y cada vez va a ser más complejo en lo que se proyecta para este nuevo año 2026. Entonces quería hacer estas apreciaciones, quería hablar de esto que me parece muy interesante. Entonces, para que por secretaría me le haga la invitación a la directora de la Cámara de Comercio, a la secretaria de Hacienda,
también a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, y yo creería que si hay que replantear algunos proyectos de inversión, pues vamos a necesitar de planeación también departamental y estratégicamente mirar cómo va el presupuesto a reorientarse, sobre todo en las adiciones presupuestales, porque es que aquí arrancamos el año con adiciones presupuestales y entonces habrá que reorientar algunos o cambiar de líneas estratégicas de plan de desarrollo algunos recursos, y eso hay que tenerlo en cuenta, Secretaria de Hacienda y colegas y demás personas que hoy nos escuchan. Por último, diputado Armando, aquí somos un equipo que hemos querido impulsar el gobierno departamental, que le seguimos apostando al Huila Grande. Yo creo que de pronto las directivas nacional del Partido Verde, por su perfil, lo metieron ahí en el tema de oposición, porque es una oposición argumentativa, propositiva, constructiva, y que muy seguramente le va a ayudar al desarrollo del departamento del Huila. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a darle el uso de la palabra al diputado Rodrigo Lara, posteriormente el diputado Chucho Murcia. Tiene la palabra, vicepresidente. Muchas gracias, señor presidente. Con los buenos días para todos los que nos acompañan, seguidores de las redes sociales, medios de comunicación presentes hoy acá. Quisiera agregar algunos temas a lo que acaba de exponer de manera muy clara el diputado Néstor. Y teniendo acá a nuestro lado a la secretaria de Hacienda, me permito hacer unas reflexiones de lo que va a ser este año, posiblemente por todo lo que viene sucediendo. Y empiezo por la seguridad. Seguimos todavía los huilenses en un tema muy complejo de seguridad. Este fin de semana estuve en Garzón y escucha a uno de los comerciantes las citaciones, diputado Acuña, hacia Santa Marta, hacia Paraíso, citados los comerciantes a pagar extorsión. En el occidente, presidente, es increíble cómo hasta el más humilde de los cargos, como el de mantenimiento de vías, estas personas tengan que pagar a este grupo que mantiene allí presente entre Itaibe y La Plata. Uno pensaría que es que ha ocurrido algo allí, pero no. Tienen que pagar, presidente, hasta los humildes trabajadores que hacen mantenimiento a la vía, tienen que pagar la extorsión a estos delincuentes, porque pues uno qué más puede decir. Lo único que los motiva es el dinero. Y es triste uno escuchar que personas humildes tengan que pagar extorsión. Cualquiera está supeditado al poder de la intimidación, de las armas, y esto no es una mentira, esto es una realidad. Baraya, Virgilio, usted sabe lo que está viviendo hoy en día. Baraya, la zona rural nuevamente, la intimidación, las amenazas. Y quise empezar por esto porque, ya que está el diputado Fran también presente, la situación de Algeciras y Campo Alegre, los asesinatos constantes. ¿Cuántas veces tenemos que denunciar lo que sucede en Algeciras y ya se nos vuelve costumbre hablar de muertos? ¿Y cuántos será que van a haber este fin de semana? ¿Cuántos seguirán ocurriendo ante la indolencia? Porque pareciera que se nos vuelve costumbre todas estas muertes, todos estos asesinatos, un número más en la estadística, porque a veces cuando presentan las estadísticas, pues eso es lo que muestran, números, pero detrás de cada asesinato,
Detrás de cada muerte como la de este niño hay una verdadera tragedia familiar y a veces termina pareciendo indolente el Estado ante lo que sucede en el departamento del Huila. Uno no quisiera hablar de estas cosas, mire, créanme que a veces le dicen a uno no hablemos de esto, pero ¿cómo obviar una muerte? ¿Cómo obviar el dolor de una familia? El temor que siente la gente en el departamento. Y esto es un llamado, doctora Diana, al gobierno departamental a que ese primer pilar, que es el pilar de la seguridad, pues se siga insistiendo de manera vehemente con el gobierno nacional, con las autoridades, a tomar medidas efectivas, más que simples anuncios, más que simples campañas, más que simples promesas como yo no sé cuántas cámaras prometieron para Neiva, 15.000, 20.000 millones, no sé cuánto era, Néstor, que prometieron entre alcaldía y gobernación un proyecto con el ministerio de 25.000 millones de pesos eran, de lo cual no hay nada cierto. Y dan hasta pena porque vieron las imágenes que salieron de los asesinos del niño. Yo no sé si es el periódico o qué, pero eso no se ve nada. ¿Qué importancia hay que darle a la seguridad definitivamente? Y por eso digo, ojalá no tuviéramos que hablar de estos temas, ojalá este país fuera distinto de lo que nos ha tocado vivir respecto a la violencia. Y definitivamente, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, hasta los mismos del gobierno, Fran, el fracaso de la mal llamada paz total, que simplemente con una buena intención permitió que se fortalecieran estos grupos al margen de la ley. Y lo digo por el Huila porque lo he vivido, lo sentimos, se siente temor, escuchar uno todas estas historias, lo que pasa y la escalada de asesinatos que vienen presentándose en el departamento. Así que a seguir trabajando, desde acá haremos de una vez, presidente, un debate de seguridad, así como se hizo al inicio de cada uno de los años. Yo le invito para que invitemos al comandante de la brigada, al comandante de la policía del departamento Huila, de la metropolitana, a la fiscalía, por supuesto al IMPEC y a todos los demás miembros, para que hagamos un debate sobre la seguridad. Al inicio de este año, los compromisos, reclutamiento forzado que sigue siendo una realidad. Me comentaba un habitante de Valencia, una niña que es de acá, es la que hoy en día nos cobra acá la extorsión. Nos conoce a todos, diputado Barajas. Un poco de niños son hoy los que hacen parte de estas filas de estos grupos de delincuentes, porque yo no les veo ningún marco político, ni es la búsqueda del poder ni nada, a veces es simplemente un negocio bastante lucrativo en el que se ha convertido la extorsión, el secuestro en el departamento del Huila. El segundo punto, y aquí es un llamado también al gobierno departamental, vamos a tener un año muy complejo, usted lo sabe muy bien, doctora Diana, en el tema de las finanzas, el incremento en el salario mínimo incrementará los gastos de funcionamiento del departamento. Eso es una realidad que no se puede desconocer. Mayores gastos de funcionamiento, menos recursos de inversión, eso es cierto, y allí tienen que tomar todas las medidas para que no nos llevemos esos recursos simplemente a gastos de funcionamiento y en contrataciones innecesarias, sino que pensemos en eso que ha expuesto muy bien el diputado Néstor Rodríguez, la crisis económica que puede venir en el departamento del Huila. Ya el café no está en 3 millones, sino va a estar, está en 2.600.000. Ya comienzan a apretarse los caficultores que tuvieron una etapa muy buena, doctora Acuña, unos meses, unos años de tranquilidad, pero hoy ya se ve un panorama muy distinto, con la baja en los precios, la piscicultura igual, y son los renglones que nos dan la mano.
Ni qué decir de los otros, porque si queremos exportar dependeremos del precio del dólar, que para algo resulta bien, pero hay que analizarlo para nosotros. Y entiendo que esa vez es un comportamiento internacional, pues podrá llevar a más pobreza, Néstor, y a situaciones más complejas. Por eso también, y usted que ha sido un adalid del sector productivo, del turismo, Néstor, aquí hay que hacer un debate, ¿cómo se van a invertir estos recursos en este año? ¿Qué tenemos que hacer para impulsar el desarrollo económico del departamento? Para que demos un salto. Esta mañana leía, por ejemplo, algo interesante. El gobierno nacional con Antioquia ha sido muy indiferente, pero ya se han sabido sobreponer ante estas dificultades y anunciaba unas vigencias futuras para llevar el tren a Antioquia por 1.7 billones de pesos que le había aprobado la Asamblea de Antioquia al gobierno departamental para poder hacer realidad el tren. No se quedan atrás. ¿Para qué el tren? Para el desarrollo. ¿Para qué la vía y el túnel hacia el Urabá? Para habilitar el puerto, para lograr desarrollo. Están pensando en ser competitivos. Y nosotros acá a veces pensamos en campañas, perdónenme la palabra, chimbas, de gastarse la plata en publicidad, en papelitos, en papelería, en stickers, como si eso representara verdaderamente una oportunidad para el crecimiento. Usted escuchó muy bien, Néstor, a los hoteleros, y yo los escuché también el primer año, exponiendo que invirtieran los recursos en lo que verdaderamente lograra promocionar, lograra impulsar el desarrollo económico del departamento del Huila. Lo escuché muy bien, pero a veces le damos la espalda y entonces invertimos los recursos de manera no adecuada en aquellos proyectos que verdaderamente le dan un impulso a la economía y al crecimiento del departamento del Huila. Por eso, doctora Diana, es un punto también muy importante a tener en cuenta. Yo sé que el gobernador es una persona bastante conocedora, pragmático, ante todo, que le gustan los resultados, y estoy seguro que está pensando en estos temas, pero pues que cada peso, usted que es la que cuida, porque el que más le llora a uno es el secretario de Hacienda cuando uno es gobernante, lo tiene al lado todos los días llorando, uno pidiéndole plata y a uno diciéndole que no hay, porque todos piden plata, todos los secretarios le llegan allá. Pero doctora Diana, usted que tenga la templanza de poder verdaderamente lograr que cada peso de los huilenses sea invertido de manera adecuada en aquello que impulse el desarrollo y la competitividad, para que no estemos pensando simplemente en lo que vamos a perder por el incremento en los impuestos de los licores y del cigarrillo. Y aquí voy a decir algo que parece absurdo, pero yo sí estoy de acuerdo, que le suban los impuestos al cigarrillo. Eso estaría muy bien, pero si controlaran el contrabando, por supuesto, porque de nada sirven, Frank, que le suban el impuesto al cigarrillo, que le suban el impuesto al licor, cuando se van a ver afectadas las rentas del departamento, porque por la puerta de atrás llega el contrabando. Y aquí hace un llamado también en el tema de seguridad, porque nos vamos a ver inundados de contrabando, como ocurre hoy en día en el departamento del Huila con el cigarrillo, allá en el occidente, allá en el sur especialmente. Chucho, vaya a una tienda allá en el sur a ver qué cigarrillos se encuentran. Claro que le suban porque queremos que consuman menos cigarrillo, que es lo más dañino, lo peor que puede existir. O la ingesta de licor, por supuesto, disminuirla. Y eso es claro, doctora Diana, usted lo sabe muy bien. A mayores precios, menor consumo. Eso es lógico. Y si hay menor consumo, pues hay menos finanzas. Y van a haber menos recursos. Entonces va a ser un año muy complejo en el tema de las finanzas, con el incremento en el costo de cigarrillos y de licores. Pero lo más grave que yo veo y detrás de esto es lo que va a llegar, que es el contrabando que se va a incrementar.
porque toda actividad ilícita se ve favorecida precisamente en casos como estos, donde resulta cada vez más atractivo, un mejor negocio, poder traer cigarrillos y licor de contrabando al departamento del Huila. Allí también se tendrán que tomar unas medidas especiales, doctora Diana. No se trata acá de contradecir a la institucionalidad. Yo siempre he creído en la institucionalidad, en el respeto y en el equilibrio de poderes. Desafortunadamente cada vez se hace más lejos ese verdadero equilibrio, lo vemos más desequilibrado cuando se pasa por encima la ley, cuando se pasa por encima los fallos judiciales, los controles. Y esa pérdida de institución sumado al populismo y la polarización, pues es el caldo perfecto para que sigamos acá en la patria boba peleándose unos con otros. Y el último punto, presidente, ya para terminar, me perdona que me haya extendido un poco, excusa. Pero la mesa directiva y la oposición es el eje, debe ser el ejemplo. Yo sí quisiera ver el reloj para que nos ayudara un poco y le pido, presidente, que hagamos funcionar ese reloj nuevamente. Pero, y es el tema de la educación, complejo el tema de la educación, el deterioro de las instituciones educativas, la disminución en la calidad en la educación, es un problema bastante complejo. Hay un abandono de gran parte de las escuelas, sedes educativas en el departamento. Yo sé que no hay recursos, doctora Diana, pero ojalá pudiéramos verdaderamente tener una inversión en aquellas escuelas que los alcaldes no les alcanzan los recursos para invertir, para recuperar, que se pudiera seguir avanzando en estos convenios con las juntas de acción comunal. Cuando crearon el IDACO me pareció una idea fenomenal, fantástica. Acá a veces como aprobamos los proyectos dicen que nosotros no hacemos oposición, que parecemos del gobierno, pero ahí sí le doy la razón a Armando, acá estamos es en oposición a la corrupción, en oposición al despilfarro, pero estamos es del lado de la gente, de las inversiones, de los proyectos que jalonen el desarrollo. Y yo creo que allí en educación hay unos temas críticos, los colegios de la felicidad. Esperamos que este año podamos conocer al fin el famoso estudio. ¿Cuál es, Chucho? El futuro de estos colegios, ¿cuántos sí, cuántos no? Ya le quedan 2 años, como decía el doctor Acuña. Va con el sol ya a las espaldas de aquí en adelante. Comienza uno a ver cómo le pasa el tiempo en lo público. Pero igual, el colegio de Santa María, Virgilio. Oiga, qué cosa, ¿no? Nada. ¿Qué va a pasar con estos temas? A veces le da uno hasta pena, otra vez vamos a hacer un debate de control político de lo mismo. Entonces, pues de una vez la invitación al secretario de Educación para que venga, por favor, asista y podamos tener respuesta a estos temas tan importantes, los cuales pues también vamos a estar dentro del control político durante este año para que finalmente se le cumpla a los huilenses. Termino por exaltar la labor de la asamblea, de cada uno de mis compañeros, su compromiso, su trabajo. Desde la mesa directiva estaremos precisamente también con mis compañeros para garantizar ese debate, para garantizar ese derecho a expresar la voz y para permitir que finalmente ese proyecto del gobierno, del actual gobierno de un Huila grande, pues sea realidad y se cumplan las expectativas y las metas planteadas para los huilenses. Muchas gracias, presidente. Con el uso de la palabra del diputado Chucho Murcia. Gracias, presidente. Un saludo muy especial. Quiero saludar a los honorables diputados, la nueva mesa directiva, los secretarios. Hoy especialmente, primero que todo, darle gracias a Dios, tener la oportunidad de instalar
este primer periodo de sesiones extraordinarias, el primero en el año y el que da apertura a este año de nuevos compromisos, de nuevos proyectos, como lo ha dicho la mayoría de mis compañeros, y quiero extender el saludo a todos los medios de comunicación desde San Agustín que nos acompañan, a Spencer, a todos los asistentes, a todos los miembros y cuerpo asistencial de esta importante corporación. En este año tenemos que continuar y nuestra proyección en este caso va a ser enfocada, el doctor Armando Acuña lo decía de manera fuerte, era el seguimiento a cada uno de los proyectos que ya hemos venido aprobando y también a los que hoy le hemos hecho control político. Vamos a continuar. Este año tiene que entregarse el contrato más cuantioso de obra de infraestructura vial, como lo es el anillo turístico. Este año tenemos que recibir, doctor Armando Acuña, la torre hospitalaria en el municipio de Garzón. Debe ponerse en marcha y en funcionamiento la pavimentación que comunica municipio de Palermo con Teruel, la seguridad del departamento del Huila, como lo ha dicho el diputado Rodrigo Lara, y como resalto que muy bien lo ha venido haciendo en estos 2 años el diputado Omar Alexis, debe ser objeto en este caso de control político y de seguimiento por parte de esta corporación, y sobre todo al plan de alimentación escolar que año a año se le ha venido haciendo control por parte de esta corporación y que este año también seguiremos en este compromiso. La puesta en marcha y la evaluación de los colegios de la felicidad y sobre todo de cada uno de los proyectos de ordenanza que esta corporación ha aprobado. Se vienen aprobaciones muy importantes de ordenanzas por esta corporación y con ellas también una serie de controles políticos que lo haremos con mucha responsabilidad y con mucha determinación desde este recinto y desde este cubículo en la Asamblea del Departamento del Huila. Entonces yo quiero saludarlos de una manera muy breve, ya teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros colegas han mostrado ese respaldo y esa continuidad de este trabajo que de una manera muy seria se ha venido haciendo por parte de esta corporación. Creo que en estos 2 años la Asamblea ha demostrado cómo hemos venido de una manera secuencial siendo coherentes con el discurso de cada uno de nosotros, representando los intereses de cada una de nuestras regiones, de nuestros municipios, y hoy sobre todo mostrando un compromiso de continuidad a esta Asamblea y a este departamento, el cual hoy nos ha elegido y que hoy cumplimos 2 años de estar hoy sirviéndole a los huilenses. Muchas gracias, presidente. Muy bien, diputado Chucho. No hay solicitud del uso de la palabra por parte de ningún otro diputado. Vamos a continuar con el orden del día, sin antes advertir, secretario, y solicitar que es necesario que mañana las comisiones permanentes que ya están elegidas o integradas hagan la instalación de la respectiva comisión y hagan la designación de la mesa directiva de la respectiva comisión con el objetivo de hacer el reparto y quien presida cada comisión haga el reparto de la ponencia de los 2 proyectos que han sido radicados. Yo quiero dejar constancia que como presidente de la Asamblea estoy solicitando que avancen en ese trámite el día de mañana las comisiones, de tal forma, secretario, que mañana mismo hagamos el reparto a la comisión y al presidente de la comisión que quede designado. Para tal motivo, entonces, que haya claridad, que se citen a las comisiones en la jornada de la mañana, de tal manera que sobre el mediodía ya cada comisión tenga asignado el proyecto, que en este caso va a la Comisión de Asuntos Económicos, pero que ya sepamos quién la va a presidir, y asimismo, doctor Virgilio, dentro de la comisión le asignen la ponencia a cada uno de estos proyectos. Quiero dejar esa constancia y recogiendo las impresiones de los diputados, yo creo que es oportuno que tengamos la oportunidad de reunirnos y de ir organizando una programación para recoger todas esas inquietudes de control político, de citaciones y de
de debates que se están proponiendo que me parece son interesantes e importantes y donde seguramente muchos de quienes hacemos parte de esta corporación, diputado Fran, queremos también acompañar esa iniciativa y algunas que queremos presentar para que haya una programación adecuada para la citación y la programación y la preparación de los respectivos controles políticos que se van a desarrollar. Seguramente sumaremos a unos proyectos, debates de control político, a unos proyectos que son de nuestro interés, allá del occidente. Me parece oportuno también realizar y ya ir organizando la programación de las audiencias públicas que se deben hacer por reglamento, una en cada periodo de sesiones ordinarias. Desde ya debemos empezar a definir cuál va a ser la audiencia pública del mes de marzo o abril y asimismo hacer las de junio, julio y octubre, noviembre, pero también pues estaremos haciendo dentro de esa programación las sesiones descentralizadas que se van a llevar a cabo y se van a liderar desde esta mesa directiva por regiones y también definiendo qué temas se van a tratar en cada una de estas regiones. Entonces, estaremos convocando a los colegas para que definamos ese tema en conjunto oportunamente. Por ahora, continuemos con el orden del día, secretario. Sí, presidente. Punto número 9, llamada a lista y verificación de quórum. Acuña, Molina, José Armando. Ausente. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Siempre presente. Castro, Silva, Víctor Eugenia. Ausente. Díaz, Cuellar, Omar Alexis. Presente, secretario. Fierro, Mayorga, Franyul. Presente, señor secretario. Huergo Gómez, Virgilio. Presente. Lara Sánchez, Rodrigo Armando. Presente, secretario. Murcia, Omenelso Jesús. Presente. Ortigoza, Alfadil. Ausente. Rodríguez, Andrade, Néstor Iván. Ausente. Trujillo, Perdomo, Sergio Andrés. Ausente. Trujillo, Wilfred. Ausente. Señor presidente, le informo la presencia de 6 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio. Siete y 30 para poder citar. Bueno, hemos agotado el orden del día. Damos por terminada la sesión de instalación de las sesiones extraordinarias y citamos para mañana 7:30, doctor Rodrigo, de tal forma que nos dé tiempo para hacer las sesiones de comisión también durante la jornada de la mañana. Entonces, 7:30, saludamos a todos a quienes nos siguen y agradecemos por este nuevo día.